para intentar explicar las razones de este ataque terrorista en Monterrey y los elementos que hacen parte de este cóctel de violencia que sufre el país. Nos acompaña desde nuestros estudios en la Ciudad de México Jorge Chabat. Él es analista en temas de seguridad y narcotráfico. Jorge, bienvenido, gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, y la gran pregunta es, ¿quién es el responsable y por qué? ¿Qué análisis se puede hacer con base en el modus operandi de este ataque terrorista a este casino en Monterrey? Bueno, es una pregunta difícil de contestar con exactitud en este momento, pero es muy probable que desde luego sea alguno de los dos grupos de crimen organizado que operan en Monterrey, los Zetas o el Cártel del Golfo. Dada la violencia desatada, pues todo apunta a que pueden ser los Zetas, pero habrá que esperar desde luego las investigaciones. Y la razón, bueno, pues probablemente tenga que ver con alguna mecánica de ajuste de cuentas o de cobro de derecho de piso, porque es normalmente lo que hacen estos grupos: extorsionan algún establecimiento, les piden dinero, si no lo hacen, pues van y destruyen el local, lo queman. Pero puede haber ahí alguna otra razón involucrada. Claro, en el camino se llevaron a 50 personas, 52, 53 personas inocentes, pero todo apunta hacia ese esquema. Ahora habrá que desde luego que esperar las investigaciones. No podría ser yo concluyente al respecto hasta ver pues un poco los avances que haga la autoridad al respecto, desde luego, ¿no? Jorge, un tema muy importante aquí es el del ajuste de cuentas o no ajuste de cuentas, pero sin duda alguna este es el golpe más serio, más grave en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Es decir, es la primera vez que hay un ataque contra civiles. Son 53, si fue un ajuste de cuentas o no, como tú lo dices, se llevaron a 53. ¿Crees que el proceder que se está dando en este momento por parte de las autoridades, veíamos a Alejandro Poiré, vemos al presidente de México en Monterrey, el arreglo floral, las declaraciones, ¿es este el proceder que esperan los mexicanos o deberían de recibir los mexicanos? Bueno, ciertamente es un ataque que tiene una gran repercusión en la opinión pública por el tipo de víctimas. No es el primero que se hace de personas pues inocentes. Ha habido la masacre de indocumentados, que fueron un número mayor. Ha habido algunos otros asesinatos masivos, pero este, por ser en un centro urbano muy importante, además el tipo de personas a las que fue dirigido, probablemente personas de clase media alta, sí tiene un impacto mucho mayor y genera una sensación de vulnerabilidad en una parte de la población que probablemente se sentía un poco más protegida. Entonces la respuesta pues en este momento es la que puede dar el gobierno. Lo que seguramente vamos a ver en las próximas semanas o los próximos meses es un ataque muy focalizado contra el grupo autor de este atentado, y así tiene que ser. O sea, finalmente el gobierno los gobiernos, en este caso el gobierno federal, porque es crimen organizado, tiene que priorizar su estrategia de combate a la delincuencia, y es claro que una prioridad es atacar a estos grupos que están agrediendo directamente a la sociedad con extorsiones, con secuestros, con asesinatos de este tipo, y seguramente lo que vamos a ver no es un ataque a toda la delincuencia organizada de manera igual, sino muy focalizado en este grupo, y así tiene que ser, y seguramente habrá resultados pronto. De otra manera el costo político será muy alto para el gobierno federal y para los gobiernos locales y estatales. ¿Qué papel puede jugar en todo este episodio, Jorge, el dueño del Casino Royal en Monterrey? Escuchábamos a Krupskaya Alice que, bueno, una de las hipótesis podría ser también un ajuste de cuentas contra el dueño de este lugar. ¿Qué se sabe? Pues mira, es muy difícil especular en ese sentido, porque bueno, uno está presumiendo cierto involucramiento en actividades ilícitas de alguna persona que no sabemos si se da o no se da. Es desde luego una posibilidad, pero pues yo en ese sentido no me atrevería a especular más hasta no tener más elementos, porque no sabemos si realmente el dueño es una víctima directa de una extorsión o ha tenido algún otro trato con la delincuencia. Yo creo que es un poco aventurado pues especular en ese sentido, al menos hasta ahora.
Jorge, por último, el tema de los permisos, de que si se dio, no se dio, se otorgó un amparo, no se otorgó un amparo. Quiero preguntarte algo. ¿Se está tratando de politizar esto, tratar de sacarle ventaja por el tema de los permisos de municipio, gobernación, tribunal de lo contencioso? ¿Se está tratando de politizar? Bueno, no sé si sea un intento deliberado, pero es una consecuencia inevitable. Cuando ocurren este tipo de tragedias, desde luego que la opinión pública busca deslindar responsabilidades y las autoridades tratan pues de desmarcarse y no aparecer como los responsables, ¿no? O como autoridades que no hicieron su labor. Y en este caso, bueno, por lo menos sí tenemos claro que hubo alguna autoridad que no hizo su tarea porque las puertas de emergencia estaban bloqueadas. Esto no quiere decir que quienes hicieron el atentado no tengan culpa, desde luego que son los principales culpables, pero probablemente el número de víctimas hubiera sido menor si estas puertas hubieran estado funcionando y alguien no hizo su trabajo porque ese local no debía haber sido autorizado de funcionar en esas condiciones. Entonces es inevitable que esto se dé cuando ocurra algún evento de este tipo, ya sea provocado como es este caso o por accidente. Eso es lo que pasa y pues vamos a ver cuál es el resultado de estas pesquisas, pero seguramente sí habrá costos políticos. Gracias, Jorge, por acompañarnos nuevamente aquí en CNN en español. Jorge Chabat, hablándonos desde nuestros estudios en la Ciudad de México.